Bienvenidos todos al inicio de este programa postdoctoral en Epistemología y Desarrollo Científico. Gracias por haber elegido UDESIC para este programa formativo que obviamente es diferenciado del resto de ofertas postdoctorales en Latinoamérica y me atrevo a decir también en el mundo. ¿Qué significa? Uno de los objetivos de este programa, si bien es fomentar la producción para la publicación científica, en este sentido, no podemos dejar pasar de largo que postdoctorados hay bastantes y en el área de educación, en las áreas sociales, en las áreas tecnológicas. Sin embargo, hablar de epistemología es altamente inusual. Por eso es que desde UDESIC y desde mi persona, la doctora Dolores Vélez, es un sueño hecho realidad esta convocatoria de comenzar a trabajar una gran epistemología latinoamericana. Si bien ustedes van a conocer a varios colegas con los que he abordado tópicos de epistemología y realizado algunos acompañamientos, trabajos, es necesario que existan más colegas adeptos a este conocimiento, porque si bien esta globalización que tenemos, y no desde el sentido estrictamente económico, sino globalización del conocimiento, requerimos mostrar que efectivamente en Latinoamérica podemos y debemos con el planteamiento de las formas más estructuradas y argumentadas para el acceso al conocimiento. Es así que este programa ha sido preparado con sumo detalle en el sentido de que estructuralmente cada mes vamos a tener 2 seminarios. Un seminario donde un conferencista experto en el tema de la línea epistemológica marcada en el calendario que ustedes ya tienen nos acompañará y nos enriquecerá con su discurso. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp voy a seguir compartiendo materiales de preparación, sobre todo lectura, para la segunda sesión de cada mes, que si bien una parte estará dedicada al acompañamiento para la producción, ¿sí? Será la continuidad de los tópicos abordados en la primera sesión mensual. ¿Por qué? Porque esto es inacabado. Probablemente existan preferencias sobre las tendencias epistemológicas. No se trata de llegar aquí a debatir en el sentido de desacuerdos. Se trata de llegar aquí en el sentido de debatir, de construir y respetar la tendencia epistemológica que cada quien prefiera y ayudarnos a construirla. Pero lo mejor de todo, y que yo espero, es que aún terminando este programa postdoctoral con la pasantía que está marcada, quede formalmente instituido el Círculo Epistemológico desde UDESIC, epistemología latinoamericana que tenga gran impacto no solo en las futuras generaciones, sino en las presentes, para que se tenga precisamente esa decolonización. No es que tengamos que liberarnos de algo o de alguien. Tenemos que hacer que nuestro pensamiento sea libre, sólido, argumentado y útil también para futuros procesos de desarrollo científico. Esa es nuestra labor y es un gran compromiso en el sentido de su interés por estar aquí en este programa postdoctoral. Si bien no es un programa masivo, es precisamente por eso, por la singularidad de los temas, pero también por la singularidad del trabajo que les espero ir mostrando gradualmente en el alcance de que no es algo personalizado, es algo colectivo en donde todos y cada uno de nosotros vamos a brillar en las publicaciones y en las actividades que se van a desarrollar. Y brillar es el sentido de que nuestro conocimiento sea apreciado por otros, ¿sí? Incluso fuera del círculo, que efectivamente pues sea
ese sentido del objetivo del círculo epistemológico de UDESIC. Si bien no somos todos filósofos de profesión, si bien terminar de formarnos como epistemólogos, que ese es un derecho propio como lo establecía Mario Bunge, ¿sí? No es necesario ser filósofo de profesión para ser un gran epistemólogo. La mejor epistemología la realizan los investigadores, los académicos que nos dedicamos a procesos de acceso del conocimiento, los que los fomentamos precisamente con otras personas y que tenemos esa capacidad de discutir los temas para ir construyendo más y mejor epistemología, marcada como una epistemología latinoamericana, ¿sí? Si bien todo el legado occidental o eurocéntrico, como le llegan a llamar, es historia universal, es necesario conocerlo, pero nuestras necesidades actuales han cambiado y exigen exactamente que desde nuestros pueblos latinoamericanos emerjan estas propuestas de desarrollo del conocimiento. Como les decía, cada mes vamos a tener 2 sesiones enfocadas al discurso de nuestros invitados, pero también al discurso continuo entre el círculo y, por supuesto, el acompañamiento para la producción intelectual. No tendría caso si nosotros seguimos hablando y construyendo y nadie más conozca lo que nosotros podamos plantear. Brevemente, el día de hoy, en este momento les adelanto, vamos a tener en el siguiente mes bastante tarea. ¿Por qué? Porque de manera adelantada tenemos que hacer nuestra primera publicación de la serie de epistemología, nuestro primer libro colectivo de ensayos sobre epistemología, ¿sí? Entonces, perdón si esto suena a disponer de su tiempo, yo creo que no, yo creo que lo van a disfrutar bastante, ¿sí? Sobre todo porque es una serie, no un solo libro. De estas ediciones, obviamente, UDESIC se hará cargo económicamente. Ese es uno de los beneficios que también se tienen para ustedes, pero que sobre todo el verdadero valor está en el discurso epistemológico de todos los que estamos aquí presentes para contribuir en ese conocimiento latinoamericano. Bien, ya les daré directrices en nuestra siguiente sesión del día 31 de enero. Además de reiterar la bienvenida, no voy a solicitar la presentación desde esta intervención. Ya aquí mi gran amigo, mi gran metateórico latinoamericano, el doctor Miguel Chajín Flores, que el día de hoy nos acompaña para compartirnos su discurso y su aporte sobre gnoseología. Mucho se habla de trabajar, de conocer epistemología, pero esta quedará hueca, quedará sin soporte si nosotros no aprendemos y desarrollamos previamente la gnoseología. Y es por eso que nuestro postdoctorado comienza con este tema. Le voy a pedir a mi gran amigo, el doctor Miguel Chajín Flores, que él se encargue de la ronda de presentaciones de los participantes al momento en el que también vamos interactuando con él en el desarrollo de su tema. No está por demás decir que el doctor Chajín ha dedicado bastantes años de su vida en el trabajo de la teoría del conocimiento y por supuesto de una epistemología latinoamericana que ha rebasado incluso, o mejor dicho, adelantado y posteriormente rebasado propuestas que apenas están surgiendo, ¿sí? Sin embargo, es fundamental que todo esto se conozca. Hay muchos pensadores como él que no han sido reconocidos, que todavía no se lee su producción y su propuesta epistemológica. No deseo que suceda eso con nosotros, con quienes estamos en este programa. Y es por eso el afán de haber implementado un programa postdoctoral en epistemología, porque responde a una gran necesidad.
si bien hay otros intereses más pragmáticos en nuestra Latinoamérica, nosotros vamos a hacer esa punta de lanza que tendrá impacto no solo en el presente año, sino en los años venideros, con la ayuda y apoyo de grandes teóricos como el doctor Chahín, pero también con todo el esfuerzo y empeño de nuestros participantes. Bien, entonces es momento de dejarlos con el doctor Chahín. Tienen su semblanza en el afiche que se preparó. No está por demás decir, además del trabajo epistemológico, su gran desarrollo como docente universitario, pero también sus grandes aportes en programas postdoctorales, ¿sí? Que es una gran voz que merece ser escuchada en todas las latitudes y ustedes darán cuenta de lo que se va a trabajar el día de hoy. Pues bien, bienvenido y bienvenidos todos. Adelante, doctor, el escenario es suyo. Muchas gracias, doctora Dolores. ¿Cómo está? Me es bastante grato estar aquí. Tengo tres personas aquí muy cercanas a mí. La doctora María Elena Alarcón, que hemos compartido algún postdoctorado. La doctora Betsy Fernández, que fue mi profesora en un postdoctorado precisamente de didáctica de la investigación científica. Y mi profesora Dolores Vélez también fue profesora mía. Entonces, verán que uno siente como casi temor y temblor. Hay un versículo bíblico que habla, no sé si es el apóstol Pablo, de temor y temblor, estar conversando con personas que están en el tema y que han sido referentes para uno y muy importantes y parte de la formación. Afortunadamente, la presentación que la doctora Dolores nos acaba de conversar, y ya yo he perdido la cuenta realmente de cuántas veces nos vemos en eventos de este tipo, incluso en postdoctorado. Ya son como tres, cuatro postdoctorados las que hemos de alguna manera compartido. Pero en la presentación, yo soy sociólogo, bueno, ya lo vieron ahí en la semblanza, lo podrían ver en la semblanza. O sea, ¿qué hace un sociólogo hablando de teoría del conocimiento y de epistemología? Buena pregunta. Ahora que nos presentemos, de pronto va a ser como hasta más fácil, digamos, captar la idea o lo que yo quiero, digamos, empezar, que personas como yo que no han sido formados en filosofía y sobre todo, pues, en epistemología, sin embargo, nos atrevamos a pensar la filosofía y pensar la teoría de la ciencia. Pero es que pasa algo bastante curioso, y es que muchos, es como en el caso de la investigación, muchos de los profesores de las metodologías de investigación o de alguna de las asignaturas de investigación no investigan. Entonces uno dice, bueno, que, que, o sea, ¿será que investigar estaba de más? O sea, ¿puede una persona de alguna manera entender los problemas de la investigación sin investigar? Yo creo que lo inverso también sería un problema, ya que las personas enseñaran las metodologías o la investigación y en este caso pues se dedicaran a tratar temas de teoría del conocimiento, de nociología y de epistemología, pero que tampoco, y yo pienso que en parte es mi caso, tampoco somos expertos en el tema. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera, para decirlo así, valida un poco poder entremeterse o entrometerse en las, ¿verdad? En este campo? Yo creo que la formación del investigador es más. Estamos en un postdoctorado porque obviamente todos somos doctores y seguramente hemos elaborado una tesis doctoral. Una de las grandes debilidades de las tesis doctorales es precisamente la epistemología, o sea, muy poca o precaria base epistemológica. Y yo no sé por qué en los postdoctorados, en los doctorados, se pasa así muy rápidamente por el tema. Se le pide a los estudiantes, bueno, digan con qué paradigma van a trabajar, pero es que detrás y eso es lo que vamos a ver hoy,
O sea, detrás de los problemas, aunque no nos vamos a meter en epistemología, sino en teoría del conocimiento, detrás del problema de escoger un paradigma, hay mucha dificultad, digamos, en teoría del conocimiento. O sea, antes de hablar de epistemología, tenemos que hablar de teoría del conocimiento. Bueno, eh, eso pues justifica que yo esté acá para ofrecerles, digamos, la reflexión mía, como digo la doctora, pues todo es debatible, ya es muy probable que ustedes manejen los mismos temas mucho mejor que yo. Estamos, digamos, compartiendo, eso sí, una mirada. Esto es algo que, ¿verdad? Quizás me ha llevado 30 años de reflexión. No es el fuerte mío, incluso aunque yo enseño, entre comillas, metodologías de la investigación o estoy en la formación, ¿verdad? De investigadores, en el pregrado, en el posgrado, incluso en doctorado. Pero el hecho, ¿verdad?, de no ser un epistemólogo, digamos, de título, ya aparentemente es una dificultad, pero el trabajo de la reflexión constante, sobre todo de donde voy a tratar de desarrollar la idea, que es desde el paradigma dialógico, así lo he llamado. Ya lo dialógico aparece en muchos discursos y en muchas teorías, pero dentro de lo que yo pues he podido trabajar, perdón, del paradigma dialógico, hago una reflexión de los temas regulares o convencionales y que se consideran como claves de la teoría del conocimiento, con la relación entre fundacionismo y coherentismo. Ahorita lo vamos a ver, internalismo, externalismo. Bueno, ¿cómo se ve eso? Pero yo lo voy a ver desde lo dialógico. Digamos, el primer tema, ¿ya? Sí, es, bueno, el título que le podríamos dar en términos generales es el misterio irreducible. Un filósofo mexicano porque me corregía, me decía, mira Miguel, no digas irreducible. Esa palabra no existe, ¿verdad? En la Real Academia es irreductible, pero yo le decía, pero ¿cómo hago si ya la teoría del diseño inteligente habla de la complejidad, ya no de la complejidad esta general de Morán, sino de la complejidad irreducible en términos del diseño inteligente? Bueno, entonces vamos a decir que ya comencé a hacer que esotérico en la presentación diciendo que hay un misterio, ¿no? Hay un misterio irreducible del pensar. Y es un viaje, este es un viaje, vamos a decir que es un viaje personal, ¿ya? Un viaje mío, tratando, y yo no sé quién de ustedes decía, bueno, ¿por qué pienso? O sea, o ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿Cierto? ¿Ya? Y también sería cómo logré, o sea, cómo llegué hasta ahí, o sea, cómo pude haber pensado tal cosa, de dónde vino esa idea, ¿ya? Bueno, vamos digamos, a trabajar en tres presentaciones. Esta sería la primera. Una diría, bueno, todavía no sabemos por qué pensamos, ¿ya? Eso resultaría ofensivo para muchos filósofos, teóricos de conocimiento, epistemólogos. Es decir, ¿cómo así que no sabemos por qué pensamos? ¿Ya? Pero hay que también definir qué es lo que nosotros, cuando decimos por qué, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos precisamente diciendo? Estamos apuntando a la causa. O sea, ¿cuál es la causa de nuestro pensamiento? ¿Ya? No nuestro pensamiento, no cómo pensamos, sino por qué lo hacemos. ¿Ya? El segundo punto, la segunda presentación, ¿ya? No importa si no alcanzamos hoy a desarrollar los tres temas, porque pienso que esto que acabamos de hacer, que fue un poquito extenso, ¿verdad? Es importante para todo lo que queda de el postdoctorado. Además que en la parte donde haya necesidad de hacer un corte por razón de tiempo,
yo me responsabilizo en hacer un video y termino, digamos, la presentación, se los paso, quizá antes de una semana. Así que voy a tratar de ir lo más lentamente posible, ¿ya? Quizá porque al no ser un experto tampoco puedo, ¿ya? Desarrollar ideas. Mi estilo de pensamiento es creativo, es innovador y innovador en la marcha, y por eso hago mucho, es la figura literaria se llama anacoluto, hago muchos paréntesis dentro del paréntesis. Ya la doctora Dolores me conoce, entonces termino haciendo una cantidad de paréntesis y después romper los paréntesis para llegar al asunto. Pudiera parecer un poco, ¿verdad?, difuso y presentarse como una vaguedad, pero bueno, yo lidio con eso porque es mi estilo. Yo pienso que cada quien tiene su estilo de pensamiento, ¿ya? Y trataría, por eso hoy voy a ir un poco más lento, no voy a trabajar dentro de mi estilo, o sea, me voy a ceñir. Yo incluso no me ciño a las presentaciones, muy pocas veces realmente lo hago precisamente por ese estilo, ¿ya? Pero voy a tratar de seguir las conferencias lo más literalmente posible. Entonces, eh, eh, yo diría, pudiera ser casi aburridor, ¿verdad? Hacerlo, pero pienso que es lo mejor para presentar una argumentación lo más coherentemente posible. Entonces, eh, el otro punto que también reta, ¿verdad? Es por qué no es posible superar nuestra ignorancia. O sea, estamos condenados, ahí se está diciendo, bueno, estamos condenados a no saber, ¿ya? ¿Qué problema que, y alguien dirá, pero bueno, hemos hecho tanto, ¿verdad? Con desarrollo científico, tecnológico, incluso cosas tan que en algún momento se pueden tornar, y yo creo que ya lo son, incluso en el campo de la educación, peligrosas en el manejo que se está haciendo, como el desarrollo de la inteligencia artificial, y cómo es que nosotros, en medio de todo eso, podemos decir que haya una ignorancia básica, ¿ya? Entonces, yo creo que ya en esos dos puntos que les quiero tratar, ya en esos dos puntos estoy cometiendo, ¿qué será? Un pecado, ¿ya? Un sacrilegio, decir que realmente no sabemos por qué pensamos, y que en la base de todo saber hay ignorancia, ¿ya? Cuando suponemos que ya esas cosas están superadas, ¿ya? Sobre todo por el desarrollo científico tecnológico, ¿ya? Y el tercer punto, que sería como el complemento de los dos anteriores, ¿ya? Es, bueno, entonces, ¿dónde se origina nuestro pensamiento? O sea, podemos dar algunos ejemplos de, de esa, digamos, incertidumbres, de no, de esa falta, digamos, de claridad en la manera, ¿verdad?, de entender el pensamiento, y que regularmente cuando uno habla de teoría del conocimiento es no tanto el pensamiento, sino el conocimiento, que es algo muy diferente. Es producto, el conocimiento es producto del pensamiento. En esta primera parte, entonces, se presenta un acercamiento a los problemas del fundacionismo, así se le conoce, ¿verdad?, a una posición, una teoría de la teoría del conocimiento dentro de la nosología, y el coherentismo. En teoría del conocimiento, desde lo voy a abordar desde una perspectiva dialógica, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis ahí para indicar a grosso modo qué estoy entendiendo yo cuando hablo del dialógico, ¿ya? Concluyendo que todavía ignoramos por qué pensamos, a pesar que operamos con los productos del pensamiento, es decir, operamos con formas de conocimiento, incluso este, decimos paradigmas, ¿verdad? En cuanto a la manera como se organiza
el conocimiento científico de manera general. Hablamos de paradigmas, por ejemplo, epistemológicos. Ahorita ustedes mencionaban la teoría crítica, ¿no? Un paradigma epistemológico. En esta diapositiva que está allí, hay un enlace, yo no sé si lo estaba, ¿no? Cuando le pasé, creo que el PDF, en el PDF se puede seguir el enlace, ¿no? Un enlace de YouTube, ¿verdad? Porque esta primera parte que voy a desarrollar está expresada de otra manera, una manera, yo creo que un poco más didáctica, más amena, ¿verdad? En ese video. Entonces, les agradezco si pueden también ver ese video, ¿ya? Eh, También yo a veces soy más lento que de costumbre en estos procesos de pensar y al mismo tiempo mirar la diapositiva, por eso no me gusta y qué feo a veces que lo estén viendo todo el tiempo a uno y sin presentaciones, o sea, por eso voy un poco más lento, pero ya le digo que es el estilo. Eh, Allí en esta diapositiva le estamos diciendo, bueno, vamos a mirar cómo es esa discusión entre fundacionismo y coherentismo, ¿ya? Les dije que quería plantearlo, incluso podemos hasta leerlo, ¿ya? Lo que está planteado en la diapositiva, como una forma de resumen, dice que el conocimiento se apoya en creencias básicas que no requieren justificación adicional, ¿ya? Como los cimientos de un edificio, estas creencias fundamentales sostienen todas las demás. Y la posición, ahora lo vamos a desglosar, coherentismo, que rechaza los fundamentos últimos y está basado en una creencia que está justificada por su coherencia con un sistema amplio de creencias interconectadas y consistentes entre sí. Vamos a decir que el fundacionismo y el coherentismo son dos enfoques epistemológicos. Bueno, para ser más estrictos, serían dos enfoques desde la teoría del conocimiento y no, digamos, de la epistemología, debido a que la teoría del conocimiento es el soporte, ¿verdad?, filosófico que nos permite entender y reflexionar el conocimiento, mientras que la epistemología está más ligada a los hallazgos desde el punto de vista de la investigación que se hace, los procesos investigativos. Pero en todo caso, vamos a mirar cómo se justifican las creencias, o sea, que es lo elemental que tenemos frente a, a la realidad, o sea, pensando que bueno, que el conocimiento es, eh, es una creencia que justificamos de alguna manera, ¿ya? Aunque las que no se justifican, ya regularmente no le llamamos conocimiento en términos de episteme, sino le llamamos doxa. El fundacionismo entonces sostiene que el conocimiento se apoya en creencias básicas o fundamentales que no requieren justificación adicional. Imagínense eso. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo iniciamos el proceso, digamos, de conocimiento, ¿ya? Y sobre el cual se construyen todas las demás creencias. De manera semejante a los cimientos de un edificio, sería la misma expresión fundacionista ya nos está indicando, ¿verdad?, que es el soporte de otras creencias básicas eh, que pueden identificarse con la experiencia inmediata, ¿verdad?, o con verdades evidentes. O sea, partimos, digamos, del presupuesto de que uno, eh, desde el mismo proceso, ¿verdad?, digamos, mental, puede captar directamente conocer la realidad tal como es, ¿ya? Eso, pues, riñe, es una postura, pero riñe con otra propuesta, que es el coherentismo, que rechaza la idea de los fundamentos últimos y afirma más bien que una creencia está justificada en la medida en que es coherente con un sistema amplio de creencias, donde la justificación surge, digamos, de la consistencia o la interconexión
en una de esas presentaciones con inteligencia artificial para que fuera, digamos, más ameno de cómo lo puedo presentar, me mostraba la metáfora de una telaraña, ¿no? O sea, con el hilo, ¿verdad? Un hilo dependiendo de otro. Entonces, una idea, ¿verdad? Que depende de otra y se apoya entre ellas, pero eso nos lleva, digamos, a un problema y es pensar en una regresión al infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primera idea? En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es que el fundacionismo ya primero plantea, digamos, la dificultad y bueno, y que podemos conocer desde, ¿verdad? Desde la primera operación mental, o sea, ¿cómo hacemos para captar la realidad? O sea, ¿desde dónde lo podemos hacer si nosotros no somos una tabula rasa, ¿verdad? O sea, no, ¿cómo entender eso que impregnan a través de nuestros sentidos, impregnan nuestro pensamiento? O sea, ¿de qué manera lo podemos entender? O sea, tendría que haber una forma previa, digamos, para propicia a la interpretación de la imagen que tendríamos acerca de eso. O sea, eso, incluso ahorita que una de nuestras colegas, pues, es psicóloga, yo la asociaría con la, digamos, escuela de gestal, ¿no? La escuela de forma. O sea, entonces, para poder captar una forma, debo estar, ¿verdad? Debo tener la capacidad, digamos, de entenderla, o sea, de poder darle un significado. Lo que no puede negarse desde ninguna de esas posturas, yo estoy diciendo ahí que de alguna manera el coherentismo, o sea, termina llegando a un cuello de botella porque ¿cuál fue el conocimiento? Si todo conocimiento depende de otro, ¿cuál es el conocimiento inicial? O sea, no se encuentra el fundacionismo y el coherentismo en un mismo punto porque, bueno, de alguna manera, ¿cómo podemos explicar? Por eso la pregunta inicial, ¿por qué? ¿Por qué pensamos? ¿Ya? Lo que no puede negarse de ninguna de esas posturas sobre el conocimiento es que este es un producto racional. O sea, pensemos entonces, fíjese, no desde el conocimiento, ¿ya? Regularmente nosotros nos ocupamos, sí, cómo conocemos, pero no es tanto como conocemos, sino cómo tenemos esa capacidad para conocer. A ver, yo por lo menos para mí mismo lo he dicho, hoy lo hago, digamos, público y lo digo, bueno, sí, pensando en Descartes, ya, porque Descartes sería uno de esos referentes de la visión fundacionista. Ya, yo puedo decir, bueno, intuitivamente yo ya pienso, luego existo, o sea, la evidencia de que realmente existe que estoy pensando, o sea, soy consciente pero, pero en ese sentido sería, bueno, desde el razonamiento de Descartes podría dudar de todo, o sea, de la realidad, de lo que percibe, de lo que los sentidos le dicen, pero no dudar que piensa. Eso es una idea contundente, ¿verdad? Para toda la teoría racionalista que se desprende de esa reflexión. Pero el punto es, ¿y qué de la razón? Porque es que, o sea, pensamos gracias a que tenemos razón, ¿verdad? Y la forma de pensar es lo que nosotros llamaríamos, ¿verdad? Racionalidad. Así que no es posible hablar de conocimiento sin racionalidad. O sea, el problema no estaría entonces en, en describir, interpretar, ya, comprender conocimientos, sino realmente podemos explicarnos, sería la pregunta. O sea, podemos explicar, ¿no? O sea, por qué realmente pensamos. Y el hecho que los conocimientos sean falsos o no, ya, lo único que aporta es que el conocimiento pueda o no ser válido, ya. Mario Bunge incluso lo decía Mario Bunge en alguna parte que una mentira puede ser un razonamiento carente de verdad, de igual manera que cualquier otro resultado
del pensamiento, ¿no? O producto de la racionalidad. Pero nosotros no podemos dudar, ¿ya? O negar que estamos pensando. Así que para que una, una, una mentira sea aceptada, tiene que tener, digamos, una argumentación, ¿ya? Una fundamentación que hace creer o nos lleva a creer de que realmente tiene que ser racional, ¿ya? Aunque no sea válida, ¿ya? Pero pensar es un hecho previo, ¿ya? O sea, antes de, digamos, de pensar en el producto del conocimiento, ¿ya? E incluso de la información, que es algo previo, digamos, al conocimiento, entendiendo por, ¿verdad? Por conocimiento la interpretación de la información, o sea, que tenemos realmente antes de eso pensamos. Yo no sé, este, hasta aquí sí me estoy dando a entender, continúo, ¿verdad? Con la idea, ¿ya? Aquí en la pantalla estoy compartiendo una idea sobre, bueno, que podríamos entender por racionalidad como una capacidad de entender y producir conocimiento, ¿ya? Y pensando que esa racionalidad no se puede dar si no hay una estructura inteligente. O sea, allí es donde está, digamos, el punto clave de lo que yo quiero presentar hoy, que no es tanto el producto de la inteligencia, el conocimiento, sino de dónde surge ese, ¿verdad? Ese conocimiento. Es parte de una estructura. Fíjate que la presentación que nos hace allí, ya una IA para ilustrar, es tanto, ¿verdad? Orgánica como tecnológica, ¿cierto? Una estructura, ¿verdad? Eh, y esa estructura además, ya, que es lo que estamos llamando pensar, eh, toma decisiones. Fíjate que las presentaciones, y para eso es lo bueno de estas presentaciones que se hicieron inicialmente, uno diría, bueno, realmente, ¿cómo se justifica que yo esté haciendo este doctorado? Este, ¿Por qué este y no otro? Es más, si regresamos, ¿por qué yo tuve que estudiar sociología cuando lo que inicialmente iba a estudiar era medicina y después psicología? O sea, ¿cómo llegué a eso? O sea, lo podemos explicar, o sea, qué fue lo que realmente originó, ya, que yo tomara una decisión y qué intencionalidad había en cuanto a, ¿verdad? A esa decisión que tomé. Entonces, bueno, cualquiera pudiera pensar, no, bueno, en el contexto de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Podría decirse, bueno, están los intereses, pero hay otras representaciones. No solamente, claro, obviamente si vemos la perspectiva desde Habermas, diría que los mismos paradigmas epistemológicos tienen que ver con intereses. Ahorita en las presentaciones se hablaba, ¿verdad?, del interés técnico instrumental, o sea, interés de tipo intrateórico, basado, ¿verdad?, que para poder conocer es necesario tener un método, ¿verdad?, y que el método científico, pero resulta que hay varias versiones. O sea, ¿cómo hablamos, por ejemplo, del método científico cuando estamos hablando también de investigación cualitativa? O sea, es muy diferente hablar del método desde la perspectiva cuantitativa que cualitativa, o desde la perspectiva empírico-analítica, una perspectiva histórico-hermenéutica, así para plantearle en términos de relación de ese proceso de decisión, o sea, qué es lo que hace que nosotros decidamos escoger, digamos, un curso del pensamiento como paradigma de otro. Y lo que regularmente nosotros, ¿verdad? Hacemos eh, es, digamos, operar el conocimiento, ¿ya? Así que si aceptamos la racionalidad como un hecho irrefutable de la existencia de la razón y su actividad, ¿no? Digamos, lo operativo, los procesos, digamos, de pensamiento, es necesario definirla como una capacidad de entender y producir pensamiento. Si esta idea la llevamos a las máquinas inteligentes, debemos reconocer que para poder usar una máquina se requiere de un operador.
pero esa máquina debe ser inteligente, es decir, diseñada y construida para determinada función. Así que todo pensamiento humano, ya yo estoy haciendo esa comparación, la máquina, debemos, la máquina, las guías, por ejemplo, la vemos que están haciendo operaciones mentales con una racionalidad, digamos, técnico-instrumental para utilizar ese concepto, ¿ya? Pero realmente piensa. De ahí, pues, la conferencia, yo lo voy a invitar, a esa conferencia que va a ser en pocos días. Así que todo pensamiento humano, no importa si es falso o verdadero, requiere de una estructura inteligente. O sea, yo lo que quiero, o sea, el foco de esta primera parte es pensar el pensamiento, ¿ya? Pensar el pensamiento. O sea, ¿desde dónde? Desde la estructura, ¿verdad? De la estructura inteligente. Por eso, esto es lo que estaría también de fondo de la pregunta ahorita, que qué prefería, si ser inteligente o tener más inteligencia o tener más conocimiento. En mi caso, yo preferiría ser más inteligente, porque pudiera, digamos, decidir, escoger, digamos, los fundamentos que más, y miren esto desde el punto de vista de interés, que más me convenga, ¿ya? Eh, como intencionalidad, como objetivo, como operación para producir este conocimiento, ¿ya? Eh, Miremos, bueno, esta es una diapositiva, digamos, comparando las máquinas, ¿ya? Las máquinas inteligentes con el pensamiento humano. Una de esas discusiones, o una parte de la discusión con la IA o con la CIA, era que ellas no admitían la contradicción. O sea que se decía que realmente, bueno, no voy a meter una conferencia dentro de otra, pero la idea es que sigue procesos, ¿verdad? De pensamiento, pero sin la capacidad de entrar en contradicción, ¿no? Como nosotros, ¿ya? Yo pudiera ponerle un ejemplo personal, ¿ya? Y desde el punto de vista incluso epistemológico, inexplicable. Resulta que yo soy sociólogo y me formé como marxista, ¿ya? Eso fue lo que, ¿verdad? En la universidad, ¿ya? La que estaba casada con el marxismo, así como en programas de psicología pueden estar casados con una escuela, con psicoanálisis, etcétera, ¿no? Entonces, pero resultó que la historia es larga, no se la puedo contar entonces toda, pero el punto fue que yo, digamos, sobre la base de fundamentos, pues, supuestos conocimientos, o sea, me formé 5 años, ¿verdad? Viendo teoría marxista y fui consecuente, fui congruente con eso, porque incluso cuando egresé, yo me vinculé como premilitante del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, aquí en Colombia, ya, no, cosa de cual no me enorgullece, porque precisamente por lo que le voy a decir, ya, y yo hoy resulta que soy cristiano. O sea, entonces alguien pudiera entender, o sea, ¿cómo puede pasar a alguien del conocimiento a la ignorancia desde la perspectiva de otro? ¿No? Definitivamente eso de fondo tiene grandes, este, eh, digamos, reflexiones, teniendo en cuenta que gran parte incluso de los científicos que ha tenido la humanidad son creyentes. Pero el punto es, o sea, ¿cómo puedo yo explicar haber pasado ya de una cosmovisión a otra totalmente diferente? Allí, ¿verdad? Se entra como a un cuello de botella de poder explicar. Obviamente, la gran diferencia del conocimiento humano, si lo pensamos frente a las máquinas inteligentes, solo puede ser, digamos, las máquinas procesan, digamos, la información desde la misma programación. De allí que quienes cuestionan la educación, ¿verdad?, tradicional, la educación que Paulo Freire llamó bancaria, porque es una educación que coloniza, que programa, que es incluso conductista, ¿verdad? Que se espera, ¿verdad? Que realmente, y yo me temo que gran parte del problema de las universidades
es que realmente no pensamos, no enseñamos a pensar, sino que realmente lo que hacemos es generar y transmitir información, ¿ya? Y decir que, bueno, la información es la base para el conocimiento cuando hacemos investigación. Realmente, en el fondo, estamos reproduciendo incluso discursos. Por eso, esta propuesta de la doctora Dolores de crear un círculo epistemológico para pensar, y no es solamente pensar desde nuestro contexto, o sea, el contexto es uno de los elementos. Yo le llamo racionalidad ontológica, del cual nosotros pensamos. Ahí, siguiendo a Bunge y con otra interpretación que se le hace a Bunge, hay otras racionalidades, la conceptual, la lógica, la nociológica, que es la que en este momento estamos planteando aquí, la evaluativa, la práctica. Ahorita cuando decía el tema de los intereses, ese tema de los intereses aparece, recuerden, en la décima tesis de Marx sobre Feuerbach, los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, de lo que se trata de transformarlo, esa tesis, y esa misma tesis en Gramsci, ¿verdad? Con el intelectual orgánico, que esa misma tesis aparece en la investigación, acción participativa, la investigación que transforma, o sea, eso no es otra cosa que una racionalidad práctica. Así que en el caso de las máquinas, ya el pensamiento, digamos, está diseñado previamente para responder y para establecer una serie de conexiones, pero no para entrar en contradicción como ocurre frecuentemente en la academia. Y por eso es que en la academia una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es fomentar la capacidad crítica, ¿no? De poder, sí, asumir todos los saberes, ¿verdad? Pero poner esos saberes entre paréntesis, como diría eh, filósofos fenomenológicos, ¿verdad? La sola capacidad de pensar es una condición previa para entender la manera como se expresa esta capacidad. Voy a decirlo de nuevo, ¿ya? Le estoy diciendo aquí que la capacidad de pensar, ¿ya? Es más importante porque es primera, ¿verdad? Una condición para entender lo que es un producto de esa capacidad, ¿ya? Que es el pensamiento, que es el conocimiento. Por tanto, si el pensamiento brota de la imaginación, de la intuición o de creencias desde el sujeto, en esto pues se basa el fundacionismo, o bien por la experiencia del sujeto, ¿ya? Experiencias previas, y podríamos incluso relacionar esto desde la teoría clásica del conocimiento, de pronto con la idea de Bacon, de cómo las impresiones, las percepciones que nosotros tenemos de la realidad. Esas, esas percepciones sumadas o agregadas a otras es lo que generaría conocimiento, ¿ya? Eh, Hay que reconocer que no importa si estamos digamos, en la base fundacionista o en el discurso fundacionista o estamos en el discurso coherentista, lo que está primero, ¿ya? Previo a todas a estas posiciones es que nosotros pensamos, tenemos capacidad de pensar. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Pero tampoco puede aceptarse que haya un conocimiento previo, ¿ya? En este caso, coherentino. Entonces, este, eh, vamos a decirlo, el conocimiento no brota, ¿ya? De otro conocimiento, ¿va? Así parezca, ¿ya? Si tenemos un punto de vista, digamos, inicial cero, ¿no? Sería imposible regresar por esa vía a un conocimiento inicial. Claro, Platón da una salida, ahora lo vemos, ¿ya? A este dilema, ¿ya? De llegar a un conocimiento inicial, o sea, realmente cómo sería el primer, o sea, el primer conocimiento que nosotros tenemos, o sea, cómo, cómo entenderlo si un conocimiento para poder asimilarlo, entenderlo, ya comprenderlo, requiere una base interpretativa. Ahí, digamos, estaría el gran problema del coherentismo. Eh, y mucho menos, ya, si nosotros le agregamos a esto que estamos diciendo, las teorías de los estilos de pensamiento, eh, estilos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, cada quien
¿verdad? Con la misma información puede pensar cosas diferentes. De hecho, eh, en la investigación es muy frecuente, ¿ya? Que un objeto, ¿verdad?, de estudio sobre la base de, incluso de una de esas racionalidades, como es el contexto, desde el contexto donde nosotros estemos viendo, ¿verdad? Pudiéramos entender. A mí me pasó con una investigación con la adicción, ya, donde terminé entendiendo el problema de la adicción como un problema más de tipo sociológico y no de tipo psicológico, que era desde donde se estaba abordando en un trabajo de grado en psicología que yo estaba dirigiendo. Entonces, pensar en este caso y conocer son dos cosas, ¿ya? Allí, en esa diferencia es donde está, digamos, gran parte del planteamiento que yo le estoy ofreciendo esta noche. O sea, no es problema de conocimiento, es problema de qué hacemos para entender por qué nosotros pensamos. El ser humano piensa así no conozca, ¿ya? Ese es un, ¿verdad? Un reto quizá, a todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Yo no es que quiera revolucionar, ni mucho menos la teoría del conocimiento, pero ahí hay un problema de fondo, ¿ya? Cómo entender esa capacidad. Esto implica que no es posible separar el colectivo del fundacionismo, ya que de todas maneras un sujeto piensa así no comunique sus pensamientos, o que sus pensamientos sean erróneos. Bien, a ver, en esta otra diapositiva, el fundacionismo llevaría estrictamente a creer que se conoce antes de una experiencia, incluso antes del nacimiento. Imagínense, este, bueno, ya les digo que Platón con la que se ha llamado teoría de la anamnesis o teoría, ¿verdad?, de la reminiscencia, que lo vamos a ver brevemente adelante, digamos, le da como salida a eso. O sea que nosotros conocemos incluso antes de nacer. Y eso obviamente no tiene evidencia para la ciencia. Ustedes saben que una gran diferencia entre, o una de las grandes diferencias entre un filósofo y un científico es que el filósofo puede trabajar de manera especulativa, pero desde la ciencia no solamente se requiere que haya una racionalidad, sino que haya una validez en términos de poder tener evidencias empíricas. Entonces, ¿cómo probamos eso? O sea, ¿cómo podemos probar que antes de nacer nosotros ya sabíamos para resolver ese cuello de botella del fundacionismo? Pero el coherentismo llevaría también a un punto de no explicación si se piensa en el origen del conocimiento cuyo límite sería la existencia del sujeto. O sea, yo pudiera hoy decir, bueno, ¿cómo llegué a donde estoy yo? O sea, ¿cómo fue? Y ustedes, incluso en las presentaciones que acaban de hacer personales, pueden decir, bueno, ¿cómo llegué yo a este postdoctorado? O sea, que tuvo que haber recorrido, ¿qué hubo antes? ¿Ya? Pero si nos vamos y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos, ¿verdad? Este, eh, para entender, voy a plantear que el ejemplo puede ser muy simple. Yo tengo un hermano que es empresario. Es más, él tuvo un accidente muy feo, estuvo incluso muerto por unos segundos, ¿ya? Y, y no quiso terminar el bachillerato. Ya él era empresario cuando eso, siendo niño, ¿ya? Bueno, joven, ¿ya? Adolescente. Y, y realmente, mi padre él era intelectual, ¿ya? Pero mi hermano terminó siendo empresario, ¿ya? Y estamos, vamos a decir, en el mismo contexto, o sea, tuvimos las mismas influencias y bueno, ¿ya? Y si pudiéramos regresar cada una de las, ¿verdad? De las historias, de las biografías, llegamos a un punto donde dice, bueno, definitivamente yo no sé por qué, o sea, ¿cómo fue que, verdad? Yo hice esto. Bueno, habría para las disciplinas. Quizá estoy pensando en este momento en dos cosas. Una, una señora que yo conocí de era la pareja
de un adicto que yo venía tratando. Yo me dediqué por varios años a tratar con adictos indigentes, sobre todo, ¿ya? Y yo decía, bueno, pero es que este es indigente de hace rato y es adicto ella siendo psicóloga, ella fue alumna mía, ¿ya? En un programa de psicología y cómo es que ella se va a hacer cargo de él, ¿qué está pasando en la mente de esta mujer que quiere, alguien podría decir, no, pero eso es amor. Bueno, entonces expliquemos, ¿verdad? Si podemos explicar, eso haría parte, digamos, de una de las evidencias del fundacionismo, entonces expliquemos que es amor, o sea, cómo puede una persona pensar en lo que aparentemente para otros sería algo irracional. Y pensando en eso, entonces, este, este, eh, reflexionemos sobre quién es un loco, ¿no? Ah, pero yo diría, bueno, yo siempre, no sé por qué siempre estoy soñando, ¿ya? Siempre estoy soñando. Yo duermo y a los 5 minutos estoy soñando. Entonces pues, trato, ¿verdad? Después de recordar el sueño, yo, qué locura, o sea, ¿y cómo apareció esto aquí? ¿Ya? Algo que, aunque no sea coherente, lo que yo pienso, bueno, desde algunas de las perspectivas del psicoanálisis, de pronto de la logoterapia, incluso del mismo primer psicoanálisis freudiano, podría intentarse llegar a qué hacía eso, ¿verdad? Esa imagen o esa situación en mi pensamiento, ¿ya? Pero el punto es, ya, no puedo dudar que realmente eso está ahí, o sea, que estoy pensando, ¿ya? Y la discusión sobre las elaboraciones, digamos, del pensamiento es de lo que se ocupan varias ciencias, ¿verdad? Entre esta, ¿verdad? Que tenemos hoy, quedando totalmente ignorado cómo es posible que el ser humano, digamos, sea inteligente, ¿no? ¿Cómo entendemos? Bueno, sí, hubo una evolución interior. No, es que fueron millones de años. Entonces, trata, o sea, piensa cómo pudo haberse dado, digamos, esa situación. Pensemos con algo muy elemental que ustedes perdonen, digamos, el ejemplo. O sea, si un animal está extremadamente adaptado, ¿para qué? O sea, en vez de desarrollar habilidades de supervivencia, ¿verdad? Que tienen que ver con su naturaleza, ¿verdad? Física, ¿por qué tendría que hacerlo, ¿verdad? Mentalmente. Además, el cerebro, ¿ya? Por quienes lo estudian, tiene, digamos, unas capacidades asombrosas, ¿verdad? Estructuras que todavía, a pesar de que se intenta imitarlas, como por ejemplo con la inteligencia artificial, no hemos logrado superar, o sea, es extremadamente inteligente. Quítale una parte a ver si funciona, o sea, de ahí, ¿verdad? Que de alguna manera estoy diciendo que esa misma reflexión en biología se hizo sobre el diseño inteligente, aplica a la teoría del conocimiento de la epistemología y es cómo llegamos a esa capacidad de pensar, ¿ya? De la misma manera que todo dispositivo cibernético y de tecnología de la información y comunicación, incluida la inteligencia artificial, requiere, digamos, ser programada, o sea, requiere ser elaborada por el ser humano, ¿ya? Este, yo lo que estoy tratando con digamos, esta comparación es decir, a ver, hablamos de inteligencia artificial y de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, pero entendamos de que esa inteligencia existe por un conocimiento que está incluso fuera del mismo mecanismo, de la misma tecnología, o sea, fue diseñado para eso. En este caso, lo que estaríamos nosotros diciendo, y bueno, ¿y el humano qué? O sea, ¿cómo llegamos a entender esa capacidad, ¿verdad?, de pensar. En el caso del pensamiento humano, no es posible creer que su capacidad de pensar haya surgido sin inteligencia previa, ¿ya? Ese es, digamos, el núcleo del problema. No es posible creer que la capacidad de pensar que nosotros tenemos haya surgido sin una inteligencia previa, ¿ya? Entonces, ¿y de dónde viene esa inteligencia? O sea, ¿cómo hacemos para entender puede parecer tautológico, pero la inteligencia es una capacidad creada por una inteligencia previa. Así que el problema no está en la acción de pensar, sino en la capacidad realmente de hacer, ¿ya? Nosotros nos ocupamos
en esta parte, en esta primera parte que yo creo que ya vamos a tener que ir cerrando allí, ya nos estamos ocupando ya del fundacionismo y el corentismo, pero ninguna de las dos puede explicar el origen del pensamiento. Es lo que yo estoy tratando, digamos, de decir. Y Doctor ya, Tajín, si sí, me permite la interrupción, dígame. por cuestiones de tiempo, si pudiéramos dar espacio a que nuestros colegas participantes pudieran hacerle alguna pregunta, respuesta breve, algún planteamiento, alguna situación que complemente, no sé, que sea participativo en estos últimos minutos. Bueno, yo quisiera entonces, déjeme ver, me perdí en el computador donde estaba, dejar de compartir, ya, dejo de compartir, ya estaba cerrando la primera parte, quedan pendientes las dos partes, pero yo les prometo, digamos, un audio o un video de esas dos partes, pero me parece muy pertinente su apreciación porque, digamos, se estaría entendiendo que ya hay una, entre comillas, una tesis allí, ¿verdad? Que se ha tratado de, digamos, de argumentar y que puede dar lugar a una reflexión, a aportes, a un debate, etcétera. Así que me parece bien su propuesta. Sí. Entonces queda abierto, sí, porque ya estamos, realmente ya estamos sobre el tiempo. Pero no me arrepiento de la primera media hora o más de media hora o 45 minutos que duramos la presentación porque fue fundamental y ya ustedes vieron que de alguna manera la utilicé. Bueno, Así es. Bueno, la doctora Mónica Díaz escribe, quisiera escuchar el desarrollo de la idea del racionalismo trascendente, por favor. Me adelanto a dar respuesta porque conozco el trabajo del doctor Chajín, ¿sí? Él durante muchos años basó mucho de su trabajo en el sentido de los 7 racionalismos de Mario Bunge, o 7 racionalidades, mejor dicho, ¿sí? Pero tal fue su avance en el estudio de la epistemología que el doctor Chajín dice, bueno, aquí efectivamente vamos cubriendo estas 7 racionalidades, pero nos hace falta la racionalidad o el racionalismo trascendente, ¿sí? ¿Por qué hace esa construcción? Dada su experiencia, dado su trabajo teórico, en el que él podrá explicarlo de mejor forma. Si ustedes al inicio escucharon a la doctora Betsy Fernández, ella habla mucho más sobre el racionalismo teórico, ¿sí? Es así como desde este momento yo les invitaría. Todos los autores, todos los grandes epistemólogos son peldaños para nosotros. Nosotros ya no vamos a estar haciendo marcos teóricos, por decirlo así. Vamos a utilizar a los autores, pero nosotros qué proponemos, nosotros qué efectivamente vamos a teorizar como aporte, ¿sí? Para el mundo, ¿sí? Académico, para el mundo intelectual. Desde ahí disparo esa situación. Entonces, brevemente, amigo, ¿qué es el racionalismo trascendente? pero fíjense qué bueno, o sea, usted me alegra mucho, como decimos aquí, me hizo el día con eso porque respondió mejor que como yo puedo responderle. O sea, dio en el clavo del gran problema de por qué la racionalidad, digamos, de las teorías del conocimiento y con dos de las o dos componentes de la teoría del fundacionismo y conectismo para entenderlo, no son suficientes y llegan a un cuello de botella. O sea, llegan al cuello de botella de no poder entender. O sea, realmente no podemos, y no podemos entender porque no nos hemos puesto a pensar por qué realmente pensamos, o sea, dónde se origina el primer pensamiento. Tenemos que salirnos incluso de la ciencia y decir, no, es que como Platón, eso viene de conocimientos previos. Y plantear, digamos, la racionalidad trascendente es señalar que hay un elemento que es el punto ciego donde
la doxa, y ojo que esto es una herejía que estoy diciendo en este momento, la doxa y la episteme, ¿verdad? Quedan siendo insuficientes para entender lo que nosotros estamos haciendo. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? En filosofía, uno entiende el conocimiento como el conocimiento ideológico y la crítica al conocimiento ideológico, que sería la ciencia, ¿no? La ciencia cuestiona, ¿verdad? La ideología, así sean dentro de esas ideologías, pues, incluso el pensamiento religioso, pensemos en este momento en Conte, ¿verdad? Y de ahí emerge el saber, pero si en estos momentos nosotros hablamos de paradigmas epistemológicos y todos los paradigmas pretenden tener verdad y no lo pueden estar, o sea, el planteamiento de Platón como una figura del fundacionismo no nos permite explicar porque tendríamos que salirnos del cuerpo del ser humano y no podríamos incluso entender cómo nos enfrentamos a situaciones nuevas y lo que nosotros conocemos ya está previamente establecido. O sea, nos lleva a ese cuello de botella. La perspectiva, digamos, de Thomas Kuhn, de que el conocimiento es más sociológico, es más de las comunidades científicas, también nos lleva a lo mismo porque un paradigma se reemplaza por otro y porque coexisten los paradigmas. Entonces, en otras palabras, ¿qué es doxa y qué episteme? O sea, lo que consideramos como saber epistemológico, de alguna manera, como no podemos hablar de verdad, y ahí estaríamos pensando en Popper, ¿verdad? No podríamos hablar de verdad, sino de la falsación, ¿verdad? De una hipótesis, ¿verdad? Que intenta entender algo hasta que otra hipótesis de pronto permita una mayor explicación, quiere decir que esa separación entre doce y episteme es arbitraria. O sea que, y ahí se cuela, esto que estoy diciendo, permite que se cuelen una cantidad de, sobre todo las llamados paradigmas cualitativos y la emergencia de conocimiento, a meterse en un campo de ideología, sabiendo bueno, que no existe, que no podemos hablar de verdad en términos de verdad científica. Entonces, es la racionalidad trascendente sería ser consciente de que tanto nuestra capacidad, entender nuestra capacidad de pensar se nos escapa porque no podemos entender la inteligencia de la cual partimos, y que es la base de todo conocimiento, como también hay que aceptar que la realidad, si no fuera estructurada en forma, ¿verdad?, de un orden, tampoco pudiera ser conocida por ningún científico. Es decir, tenemos una dificultad tanto en el sujeto de conocimiento como en el objeto de conocimiento. O sea, ¿por qué racionalidad trascendente? Hombre, sencillamente, vamos a decirlo en otras palabras, ya más cruda, ya llegamos al punto de la ignorancia. O sea, todavía no sabemos realmente por qué pensamos. Y eso pues debería hacernos un poco más humildes, ¿no? O sea, que no tenemos las últimas palabras. Y si no sabemos, ¿verdad?, por qué pensamos, que es la base, digamos, de la teoría del conocimiento, que pudiéramos decir sobre los procesos de pensamientos que aplicados a un campo nos llevaría a las epistemologías, o a las propuestas epistemológicas con sus diversos paradigmas. Entonces, tenemos, digamos, un gran problema ahí sin resolver, o sea, sin resolver. O sea, tenemos preguntas, pero realmente yo le estoy llamando a eso racionalidad trascendente, o sea, no poder entender el punto inicial, como si alguien dijera, bueno, ¿y cuál fue el punto inicial del universo? O sea, todavía no lo entendemos. O cuál es el punto inicial digamos, de la vida, o sea, la esencia de la vida. No la entendemos todavía. O sea, que en términos de teoría de conocimiento llegamos a ese cuello, ¿verdad?, de botella. Obviamente había, en la tercera parte de la exposición, había unos, digamos, ejemplos de cómo no poder explicar incluso cosas tan elementales como la identidad personal. O sea, ni siquiera podemos entender realmente quiénes somos nosotros. ¿Ya? Y eso nos pellizca bastante, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es que no sepamos realmente quién soy yo? Ya cuando uno cree realmente saber. ¿Ya? Entonces, sí, me gustaría más intervenciones y preguntas o Más conversas impresiones, o más adelante, impresión. doctor Horacio. Sí, muchas gracias. Sí, Bueno, de antemano, pues valoro mucho la disertación que se ha comentado y
Cuando el doctor nos va mencionando sobre pensar el pensamiento, creo que ahí es donde pudiésemos ver, como bien lo ejemplificó, esa telaraña que un punto va uniendo a otro y nos queda en la gráfica mental muy claro cómo un pensamiento que lleva una intencionalidad se va generando con un pensamiento anterior. Y entonces ahí yo imaginé a qué significa pensar cuando Martin Heidegger daba respuesta a una crítica sobre el pensamiento técnico e instrumental. Y en eso recuerdo más o menos el texto en donde decía que el ser humano no piensa por voluntad propia, sino que algo lo lleva a pensar. Entonces, desde la teoría del conocimiento, podríamos imaginar, es como a manera de pregunta, que esa forma de pensar, ese algo que va uniendo, antecede al mismo pensamiento. Por ende, si lo antecede y el ser humano por voluntad propia no piensa, según lo decía este autor, significa que, o podría significar en este contexto de la racionalidad que comenta el doctor, que el por qué se piensa apunta al origen. Y encontrar el origen de esto, pues nos va a llevar mucho tiempo a lo mejor, o nos va a llevar bastante situación de reflexionar, de analizar, de el aprendizaje o el comentario colectivo. Entonces, el asunto sería como a manera de una interrogante, de una pregunta quizá todavía no tan informada, no tan bien construida, encontrar lo que determina ese nodo, esa articulación o ese entretejer, eso que se encuentra cuando se conoce o se sabe qué es, se podría hablar de una acción meramente enfocado en la nociología o es epistemología. Esa sería una pregunta. Una vez que se encuentra ese algo, como bien lo decía, ¿no? Pensar el pensamiento. ¿Cómo podríamos entender eso si es que fui claro en la idea de la duda que tengo? Yo le voy a responder con otra herejía. O sea, para mí el problema ahí ni siquiera es de la nociología y de la epistemología, es un problema de ontología. ¿Ya? Pues, realmente no sabemos. Estamos, a ver, estamos dotados de una inteligencia superior a algo ¿verdad? Que la racionalidad, vamos a decir, técnico-instrumental nos llevó, ¿verdad? Cualquiera diría, no, todavía la inteligencia artificial no ha podido superar, pero bueno, ya se están, los mismos creadores de eso ya están diciendo que vamos para una superinteligencia, pero para que esa superinteligencia exista, y lo que tenemos en este momento que es bárbaro para todos los campos, ya nosotros decimos, pero fue construida sobre la base, ¿verdad?, de alguien o de mucha gente, de mucho talento, y llevó mucho tiempo, y ese es un diseño muy inteligente. Entonces, ese diseño lo tenemos nosotros, pero ese diseño no lo ponemos en duda. O sea, nosotros trabajamos sobre los procesos de pensamiento, ya la teoría del conocimiento y la epistemología se plantea más la parte operativa del pensar, ¿verdad? Que es la información y el conocimiento, pero no convierte en problema, y ahí sí sería el elemento ontológico que nos lleva, digamos, a pensar en la trascendencia. O sea, nos trasciende, definitivamente, nos trasciende poder explicar. No tenemos una explicación realmente a esa capacidad, cómo es que nosotros tenemos esa capacidad. Y pensemos en esto, uno de los tantos ejemplos en los genios, ¿ya? Y sobre todo en los niños genios. Y si uno dice, ¿y de dónde salió? ¿Y de dónde salió todo eso? Si para poder tener eso tenía que haber información, conocimiento, y él no era posible, ¿verdad? Que lo adquiriera. Y entonces, pero ¿cómo lo tiene? O sea, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo en este momento no puedo, ¿ya? No tengo forma de decirlo, y a pesar de que yo soy creyente, yo no puedo decir, no puedo explicarlo, o sea, yo no haría lo que hizo Platón de decir, no, lo que pasa es que ya tú viviste eso, ya tú lo traías, pero lo habías olvidado,
Y entonces ahora en la vida lo estás recordando, o sea, realmente trates de recordar. Lo que veo es como esas, las muñecas rusas estas, ¿verdad? Que una va dentro de la otra, es que nosotros pensamos de alguna manera despertar y resulta que estamos dormidos todavía y entonces despertamos de ese sueño y todavía estamos dormidos. O sea, estamos en una cantidad de contextos, ¿verdad? De pensamiento, ya metidos en una burbuja de pensamiento, cuando realmente primero no sabemos muy poco, somos muy operativos y funciona. Es como la guía que tiene, que es un sujeto epistémico funcional, o sea, puede imitar o puede procesar información y puede generar incluso soluciones de conocimiento. Eso lo hacemos y ahí es donde entramos al plano de la epistemología, cuando estudiamos la base, ¿verdad? Y no solamente la epistemología general, sino las epistemologías disciplinares, ¿no? Porque, ¿verdad? No es solamente decir, bueno, es que hay tres paradigmas, vamos a suponer dentro de la escuela de Frankfurt, el empírico analítico, el histérico numérico, el crítico social. No, es que cada una de las disciplinas tiene también a su interior estos paradigmas que realmente asociamos con teorías, ¿verdad? Teorías de la disciplina. Entonces, operamos en un mundo, es para utilizar también otra metáfora, es como si nosotros fuéramos en un vehículo o el teléfono celular que utilizamos, lo utilizamos bien, pero no sabemos realmente por qué funciona, ¿ya? O sea, el diseño de ese funcionamiento, pero lo operamos. Entonces, somos operadores, ¿ya? Y ahí es donde está el gran peligro también de esta formación que replicamos, donde somos funcionales a los procesos, ¿verdad?, de conocimiento, pero realmente el elemento fundamental, por ejemplo, la intuición, ¿ya? Muy poco, es un tema filosófico fundamental, ¿verdad? La intuición, hay teorías de la intuición, ¿verdad? Es un elemento que nos llevaría como por lo menos a ese elemento de pensar la trascendencia, esa racionalidad de trascendencia. O sea, no podemos explicarlo. Y llegar ahí, ya, cualquiera diría, bueno, pero ¿qué caso tiene llegar a ese cuello de botella, verdad? ¿Verdad? Del pensamiento, del conocimiento. Que alguien diría, incluso, ¿qué sentido tiene? ¿Ya? Yo creo que sí tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque primero, el sentido es un elemento, ¿verdad? Es de la racionalidad trascendente, ¿ya? Y detrás de todo lo que pensamos siempre hay una intencionalidad y hay un sentido. Ya yo podría estar pensando en este momento en Víctor Frank, ¿verdad? El hombre en búsqueda de sentido. O sea, es más, si queremos ver a Frank más en un plano más epistemológico, podría estar pensando en María del Rosario Lores, ¿verdad? Epistemóloga latinoamericana, diciendo, no, es que los paradigmas son supuestos básicos subyacentes, ¿ya? Y si yo tomara un filósofo venezolano que fue profesor nuestro y que también fue colega de la doctora Dolores, la doctora Betsy, ¿verdad? El doctor José Padrón, hablaba de los estilos de pensamiento. O sea, como yo inicialmente me confesé. Fíjense que la forma como estoy hablando yo en este momento es diferente a la forma como inicialmente llevaba el discurso. ¿Y sabes cómo llevaba el discurso? Que estaba casi leyendo lo que estaba exponiendo, porque yo regularmente soy así como me están viendo ahora. O sea, no funciono con un lenguaje de máquina de presentación, de organizar la idea y todas las cosas. Pero yo puedo entender eso. Es más, esta presentación la preparé varias veces y por más que la preparen, nunca lo voy a hacer como la preparé. Entonces, y puedo explicarlo, no lo puedo entender, ¿ya? Eso trasciende a la misma, y no es porque quiera hacerlo, sino porque realmente no hay una explicación para eso. O sea que lo que estoy planteando aquí también nos lleva a un elemento epistemológico. Describimos, sí, una teoría del conocimiento y es más, una epistemología, o sea, una teoría del conocimiento aplicado a la ciencia, nos diría, bueno, sí, el positivismo, ¿verdad? Es descriptivo, ¿ya? Precisamente usted mencionaba, ¿verdad? Alguien dentro de los paradigmas que algunos dirían histórico hermenéutico, en este caso de hermenéutica y fenomenología, más de fenomenología, ¿verdad? Hay posiciones, ¿verdad?, críticas del conocimiento. Está la teoría crítica que incluso fue mencionada antes, pero el gran problema es explicar. O sea, realmente podemos explicar, ¿ya?
ahí es donde está el cuello de botella. O sea que realmente, porque si nosotros dijéramos, sí, sí podemos explicar, pero ¿qué hay de esa explicación que es rebatida por otra explicación? Entonces realmente no estamos, porque explicar es señalar causas, ¿ya? Y si eso que estamos diciendo que es causa, después aparece en cualquiera de los campos, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿ya? Yo les voy a plantear un ejemplo, el paradigma sociomédico con el paradigma biomédico. Pensemos en el paludismo, ¿ya? Un médico, filósofo cercano, me decía, ¿qué tanto cuento con el paludismo y la vacuna y todas las cosas? Es un problema de la pobreza. Busque, busque paludismo, ¿verdad? En los países desarrollados donde hay toda una infraestructura de salud y todas las cosas y condiciones también. O sea, y tú no encuentras eso. O sea, el problema es biomédico. A ver, para plantearlo de otra manera. ¿El problema es biomédico o sociomédico? ¿El problema es la enfermedad o el problema es el enfermo? ¿Ya? O el problema es la relación entre enfermedad y enfermo. O sea, o sea, por eso volvamos a la pregunta que fue tendenciosa cuando yo decía, ¿prefiere la inteligencia o prefiere el conocimiento? O sea, cuando pensamos en términos de la base misma del pensamiento, uno adquiere una cierta libertad. La libertad que en este momento tengo yo y seguramente tenemos en común de pretender desde este lugar del planeta marginado, explotado, ¿verdad? Dependiente, estar, ¿verdad? Que construyendo epistemología. Pero mire qué bueno que estamos hablando de epistemología y mientras que los europeos, ¿verdad? Están en unas locuras como la ideología de género, ¿ya? Entonces, así que hay esperanza todavía para nosotros desde repensar, o sea, pensar el pensamiento, ¿ya? Y sobre todo, la misma capacidad, o sea, cómo y deslumbrarnos en eso, por lo menos maravillarnos, que tenemos, digamos, la posibilidad de esa inteligencia que no sabemos de dónde viene, o bueno, yo pudiera decir de dónde viene, pero es una cuestión de ya de creencias, ¿ya? Porque por eso es racionalidad trascendente, porque hunde al elemento fundamental, incluso del tema de las creencias justificadas, que es una creencia, o sea, que es doxa. O sea, lo que estoy diciendo es que aún la epistemología está fundamentado en creencias que se tratan de validar, pero desafortunadamente otras posiciones que compiten con ella dan otras, entre comillas, interpretaciones o entre comillas, explicaciones. O sea que estamos, que cualquiera diría, bueno, y este ejercicio de llegar, digamos, al no saber, puede tener ay, perdón, estás alzando la mano, la manito estaba alzada hace rato, ¿ya? Bueno. Sí, únicamente a manera de reflexión, sí, quería compartir y sobre todo con lo que usted comenta. Creo que todos hablamos desde nuestra colocación y desde el trabajo que hemos estado desarrollando académico. En mi caso consideraría que el problema sí no es la inteligencia, sino como usted lo menciona, ¿no? En esta cuestión de eurocentrismo, el uso ideológico, el uso ideológico que se le pueda dar, porque la desigualdad puede aparecer cuando se usa esta inteligencia para legitimar poder, cuando se jerarquizan esos saberes y bueno, cuando se impone un solo modo válido, ¿no? Como ya lo mencionaba Orlando Fals Borda, esa monocultura del saber. Y bueno, yo como le digo, lo comparto desde esta colocación en la que me encuentro ahora en el desarrollo de mi trabajo, y bueno, no sé, igual sería una cuestión de ese desempate y que no sirva para generar desigualdades en esta cuestión de esas redes hegemónicas que se están estableciendo únicamente. Gracias, doctor. Sí, yo le quiero hacer una pequeña réplica y no, ni siquiera es réplica, o sea, un comentario, ¿verdad? Correcto, porque ustedes son investigadores, o sea, la mayoría de ustedes son investigadores, ¿ya? Y nosotros casi siempre estamos apuntando, digamos, a la cualificación del investigador, como a aprender a investigar y la didáctica de la investigación y la epistemología de la investigación, ¿ya? Y dejamos por fuera, por eso decía el problema ontológico, dejamos por fuera el sujeto de la investigación, que es el investigador, que con todos sus intereses, ¿verdad? Con todas sus representaciones, con todas sus motivaciones, ¿verdad? Con todos sus prejuicios, ¿ya?
con todos sus temores, lo que el ser humano, ¿verdad? Es, ¿ya? O pretende ser o quiere ser, ¿ya? Y si ese punto lo llevamos a que sea el centro de nuestro proceso, ¿verdad? Investigativo y de nuestra reflexión, no solamente en términos acá de teoría del conocimiento y de epistemología, sino a nuestro campo, yo creo que estaríamos haciendo transformaciones y aportes muy significativos, porque regularmente nosotros estamos amarrados a un cierto, para citar nuevamente a Falborda, a un cierto colonialismo intelectual. O sea, ya hemos sido encapsulados, sometidos dentro de esas burbujas, de esas matrices, a no pensar por fuera de ese marco. Pero si nosotros, o sea, regresar, como hemos hecho hoy, a esas dos teorías fundacionistas y coherentistas que en el fondo llegan a lo mismo, llegan a que no hay una explicación posible para eso. Eso nos da esperanza a que nosotros nos atrevamos a pensar, ¿ya? Y atreverse a pensar, yo creo que cambia todo el discurso, tanto en lo epistemológico como en lo disciplinar. Es lo que yo he tratado, digamos, de comunicarles hoy. Bien, cerraríamos entonces con la participación de la doctora Betsy. Ajá, gracias. No me vaya a regañar. No, chica. No, sino es que me ha puesto a pensar muchísimas cosas, ¿no? Y al recordar, lo escribí allí, o sea, cosas que a mí me ocupan y lo vi en el planteamiento que hacías cuando tú dices que el pensamiento humano lo vamos a ver desde una estructura, una decisión, un objetivo. Pero luego dices también que cuando nos referimos a la máquina, estamos hablando de que la máquina tiene también una estructura, una programación y una opción. O sea, usted o es esto o es esto. Entonces, yo lo veo como si llegáramos, tanto es el embudo, que llegamos a una visión muy reduccionista de que, y aquella noción que nos decían antes, cuando uno planteaba lo trascendente, las verdades de fe no se discuten. Era lo que le decía a uno de los profesores. Se discuten las verdades de razón. Entonces bueno, sé que hoy no nos va a dar un poquito de tiempo de eso, pero ¿de qué manera entonces nosotros nos plantearíamos desde esa construcción de conocimiento, esa trascendencia y esa superioridad de la capacidad humana? Porque la doctora Vélez lo decía cuando ella se presentó con las publicaciones, los libros que han hecho, todo ese trabajo intelectual que los que la hemos venido siguiendo. Tú dices, wow, tanta velocidad lleva la inteligencia artificial desarrollándose como la producción intelectual que ha llevado la doctora Vélez desde que yo la conocí. Eso es una actividad y otra, ¿no? Pero que son completamente distintas. Entonces, ¿dónde queda esa condición humana y esa trascendencia humana que indudablemente no va a competir con lo que tú acabas de plantear de la inteligencia artificial? No sé cómo, o fue que yo lo comprendí mal, o realmente llegamos otra vez a ese embudo, no sé. No, y es que el problema es peor todavía, pero bueno, eso sería como, de paso quedan invitados a la conferencia si no hay problemas técnicos, del documento que les digo sobre la IA, ya una conversación. Yo no creo que el título es una conversación con la IA. Yo les comparto ahorita cómo se llama y el evento y quiénes van a estar y todo para. El punto es, o digamos que el conocimiento, o sea, ya no es información, ¿no? O sea, mucho más que información, es la interpretación de la información. El conocimiento que se está manejando desde la IA compite con el conocimiento incluso epistemológico. Eso que estoy diciendo parece una locura, porque dirá, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo una máquina puede pensar? Y por ahí comenzó, digamos, la conversación. Y yo les voy a pasar el documento completo, ¿verdad? De la conversación. O sea, todas las preguntas fueron 21 preguntas con sus respuestas y utilizando varios chats. O sea, el punto que todavía es nuestro, ya, que incluso las IAs, no es una, sino las otras se esconden sobre la base que son máquinas y que fueron son como máquinas, no piensan, sino que son programadas, pero resultan defendiéndose, contraargumentando y contradiciéndose en el discurso. O sea, yo lo voy a mostrar, o sea, porque son las respuestas, ¿verdad?
que hace. Eso nos lleva obviamente a un peligro tremendo, o sea que sobre todo en el ámbito educativo que se está utilizando, ¿verdad? Bastante la IA como el oráculo reemplazando, o vamos a decir una expresión sociológica más, cooptando el pensamiento humano, ¿ya? Por lo tanto, se convierte en un sujeto epistémico funcional. Ahora, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, en términos, ¿verdad? En términos del pensamiento, ¿ya? Y de la operación del pensamiento, por ejemplo, del conocimiento, la IA nos supera. Ojo con pero no nos supera en el hecho de pensar, de la libertad, incluso de la capacidad, por ejemplo, la IA no se suicida epistemológicamente. O sea, la máquina está imposibilitada a, ¿verdad?, de reconocer que realmente no sabe. Y precisamente eso fue lo que hicimos hoy. Decir, hombre, es que no sabemos. Pero resulta que de esa ignorancia y de esa necesidad y de ese vacío, digamos, existencial, precisamente para nosotros se convierte en angustia, ya nos permite, digamos, abrir horizontes de decir, bueno, por ejemplo, todavía estamos a tiempo. ¿Ya? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no integramos, verdad? ¿Por qué no integramos saberes? ¿Por qué no esto, por ejemplo, el pensamiento divergente? O sea, ¿por qué no seguir ciertas intuiciones geniales? Y cuando estoy utilizando intuiciones geniales, incluso estoy pensando en algunas reflexiones de Marx sobre, ¿verdad? Filósofos como Demócrito, ¿verdad? Intuiciones geniales. Es que lo más importante, ya, para nosotros, que ha sido el pensamiento y el conocimiento, en el fondo, y esto es el atrevimiento que estoy cometiendo, ¿verdad? Desde el comienzo, no es realmente lo que más nos debería importar. Es algo que está detrás de eso. Es cómo se origina ese pensamiento y ese conocimiento, que es algo que ni siquiera podemos explicar, que es pensar, realmente. ¿Por qué pensamos? Cualquiera puede resolver el problema de por qué, o sea, cómo piensa, o sea, cómo opera la IA. ¿Ya? Y es fácil decir por qué opera la IA, porque obviamente hay quienes lo programan, especialmente, y hay un discurso, ¿verdad?, que la trasciende, que son los manipuladores, los controladores, los dueños, los que, ¿verdad?, están utilizando prácticamente como un aparato ideológico, ¿verdad?, que como diría Althusser, ¿verdad?, de Estado, o en este caso, transnacional, para producir una sociedad globalizada no, globalista. ¿Ya? Pero entrar a ese punto ciego de nuestra ignorancia, de nuestro vacío de conocimiento y de la búsqueda de sentido, ya eso cambia todo. Porque es que la búsqueda de sentido está más en el plano ontológico, no en el plano epistemológico. Y eso es lo que estoy planteando acá. O sea, que vamos a decir que la ontología como soporte de la teoría del conocimiento y de la epistemología. Eso es otra cosa. Es ontoepistemología. ¿Ya? O sea, esta respuesta, ¿verdad?, es ontoepistemológica. ¿Ya? Es la relación entre que no podemos, ¿verdad?, abordar el pensamiento y el conocimiento dejando por fuera el ser. O sea, que nuestro problema es el ser. ¿Ya? O sea, ¿quiénes somos, verdad? ¿Ya? ¿Quiénes somos? Y obviamente esa pregunta está sin responder. O por lo menos tiene respuestas desde las religiones, obviamente de la misma filosofía, pero esa pregunta que siempre es debatible, nos convoca y nos da esperanza de no conformarnos, ¿ya? A ser sometidos, como estamos siendo en estos momentos, instrumentalizados, ¿verdad?, por los poderes mundiales para nosotros somos un lujo en estos momentos lo que estamos hablando aquí. Pronto podemos desaparecer, en pocos años podemos desaparecer. Estará de más que haya profesores. O sea, si la IA lo puede hacer, ¿verdad?, mejor, entre comillas, por nosotros. ¿Ya? Ahí es donde está, digamos, la esencia de todo. ¿Ya? Voy a decirlo así un poquito como el apóstol Pablo, yo diría, gloriarnos en nuestra ignorancia, por lo menos, esa es una posibilidad que nosotros tenemos, que es darnos esperanza de seguir, no solamente las búsquedas, sino de proponer salida, o sea, de señalar, y ahí yo no descarto, yo no soy amigo de las epistemologías situadas, ¿ya? O sea, no,
La ciencia es general, ¿ya? Ese es un componente, ¿verdad? Del saber, el contexto, es solamente un componente, porque hay otros, obviamente, componentes. El componente nociológico que estamos viendo aquí es otro componente, el componente conceptual, el componente cultural, ¿ya? El componente político, ¿ya? Y obviamente el componente trascendente que le estamos relacionando acá con el sentido, ¿ya? Con la angustia incluso existencial, como fondo, ¿verdad?, del problema del conocimiento. No sé si, Sí, muchísimas gracias, porque en todas las palabras hay posturas y hay mucho de venir desde las principales tesis epistemológicas. Si bien cobra ese sentido, ese rescate de lo humano, me evoca cuando me pidió que me presentara, ¿sí? Lo hice desde el origen, el proceso y la validez epistemológicamente hablando, pero nunca lo hice desde el sentido, ¿sí? Que soy yo la persona, ¿me explico? Y en otro tenor, efectivamente, desde un discurso interpretativo, ¿no? La misma hermenéutica es horizontica, ¿sí? Depende del sujeto. Yo cerraría el día de hoy diciendo que este postdoctorado es para que ese horizonte se haga mucho más amplio, mucho más extenso para todos y cada uno de los que estamos aquí, porque vamos a aprender todos de todos. Sabemos que el doctor Miguel Chahín no tiene límites, ¿sí? Es incondicional y nos va a seguir enriqueciendo en el grupo de WhatsApp con materiales, con invitaciones, con participaciones, ¿sí? Entonces, estimado amigo, sabemos que hoy termina esta intervención, pero no termina el compartir con este excelente grupo. gracias, Muchísimas gracias. No, a ustedes, muy bueno el grupo y bueno, yo en este momento no encuentro dónde hago las palmitas, pero las hago de acá. Excelente. Un Sí, abrazo palmas para virtual. todos. Gracias. Gracias. Estaré compartiendo las grabaciones e intercambiando. No pretendemos ser invasivos, sino llevar unas dosis de inyecciones efectivas de conocimiento para que todos vayamos cobrando posturas, ¿sí? Posturas Perfecto. respetables, posturas a desarrollar y sobrepasar esa teorización para que se note la aportación en esa necesidad actual desde lo que es este círculo epistemológico. Gracias a todos por estar aquí. Con esto terminamos, pero seguimos en contacto permanente. Un abrazo hasta el bello Valledupar, aunque diga que está descuidado y olvidado, es un lugar de los más bellos de Colombia. Sí, te esperamos ver otra vez por acá. Claro igualmente la doctora Bessie a todos. Bueno. Claro que Dios sí. mediante. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, gracias a Hasta ustedes. luego. Buen fin de semana. Gracias. Buenas Bye. noches. Bye. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.